Amigos de Purito Perú, después de mucho tiempo nos reencontramos con nuestra voz del amor, nuestra reina del sentimiento, nuestra Idea Raimundo. Bienvenida, ñañita. ¿Cómo estás, Oye, Lalito? tú estás Contenta y igualita, estás feliz. guapachosa. Ah, sí, toda Es la más, vida. ¿estás viendo los pulmones? De todo. Porque te veo inflamadita, ¿no? Inflamada, ¿no? Por si acaso natural. Ahí está, Acá, como toda huanca. toda huanca, toda peruano. Por si acaso hay que consumir el producto peruano. Producto peruano, producto de un lugar que se llama allá en el valle, en el Valle Azul, ¿no, ñaña? En el Valle del Mantaro. Producto quichuaíno. Claro, sí, producto del anchuroso Valle del Mantaro, el Valle Azul, a mucha honra, pura pachamanca, pura alcachofa, la tierra Pura donde, habas. gracias a Dios, habitas verduras, alcachofas, donde toda la capa ozónica todavía sigue fresquecita, sanita, como y por ahí de eso intacta. seguimos intactos. Oye, ñaña, cuando hablo de quichua, yo me acuerdo esa vez que te visité a tu Sí. pueblo, a una fiesta que había El allá. 8 de septiembre. Claro, cuando hasta Usta, yo me fui con un amigo de Pucallpa, ¿te Lindo. acuerdas? Que nos fuimos Y a pasear por las calles. te comiste pues un lechón Oye, entero. hermano, no solamente un lechón, nos tenemos una borrachera de la patada, al estilo huanga, como ¿Qué se pasa? dice. En estas fiestas tradicionales en homenaje a la Santísima Virgen de Cocharcas, pues la fiesta es en Zapayanga, Apata, Quichuay, muchos pueblos que todo el valle está de fiesta y tú llegaste justo en esa Y temporada. te digo, ¿y por qué te hago referencia a todo esto? Porque precisamente este 20 de octubre vas a traer ¿te toda acuerdas? esa fiesta, ¿no? Vas a traer toda esa fiesta acá a Lima, La vamos a vamos a traer. celebrar en tu cumpleaños. Algo que agradecer a Dios y a nuestro pueblo peruano, Eduardo, fuera ya de toda la emoción de encontrarnos, pues yo estoy agradecida con mi destino, con todo lo que me ha dado Dios, porque mis hermanos huancaínos, yo siento esto durante estos años de trabajo que tú conoces, pues que nadie es profeta en su tierra, pero en mi caso es algo muy especial. En tu En tierra las- y en todo el Perú, ¿no? Así es, si no hay una fiesta grande, la que es más mencionada, la fiesta del Quasimodo, si no está Aide Raimundo, no es fiesta, ¿no? En Juliaca, si no está Aide Raimundo, no se casa, Oye, ¿sabes posterga qué, el ñaña? matrimonio. Tienes que estar en la fiesta de los músicos, la Yunzá de los músicos, un espectáculo terrible allí en Juliaca, donde se juntan pues todos los artistas. Tienes que irte tú más bien, más No, yo he seguido. estado allá, ya. Tú tienes que ir, ¿sabes por qué? Todos los días Porque allá, ya. todos los artistas, o sea, las figuras de allá de Juliaca, se visten de cholita y asisten al concierto como público. Estás mal, te tienes que enterar más. Todos los juliaqueños, cada uno de los pueblos, allá no siente vergüenza ninguna señorita que tiene una preparación en todos los aspectos, vestiditas de cholitas, todas con sus dos trencitas, hermoso. Sí, sino que te todas, decía que todas, sin excepción. en esta fiesta en especial, todas las artistas de allá, que no van a trabajar porque contratan a otros artistas, ellos van de público a divertirse, pero a la usanza de la Por eso cholita. te digo, la usanza allá en Juliaca, en Puno y todos los pueblos maravillosos, a la diferencia de todos, pues no sienten vergüenza de poner sus polleras, sus monillos, sus mantos, lo lucen con amor, con identidad. Eso es muy Y me bonito. imagino que tú también vas a estar vestida de En cholita Huancayo. este domingo 20 Claro aquí en la que sí. casita Ah, musical. no, pues que es mi cumpleaños. Gracias a Papá Lindo. Ya empezaron a llegar, gracias mil a la familia Delgadillo. Nos ha mandado un toro para comer mela. con toda la gente. Oye, Gracias el toro, a Guarochirí espera, también chata. llegó otro toro. Ya, Ya estoy esos dos feliz. toros, ¿qué parte es tuya? El lomo, el lomo. Ah, yo pensé que los cachirulos, porque tú No, sigues soltera, ¿no, déjate ñaña? toda la vida. Viuda. Por sexta vez, a ver si viene el séptimo Como cojudo. dice, ¿no? Soltera, pero nunca sola. Ah, no, jamás. Bien acompañada. Ñañita, estás trayéndote orquestas, bandas, artistas, De feria de tiempo se platos viene típicos. mi huracán del Mantaro, la Para internacional, arrasar, ¿no? claro que sí, para bailar verdaderos guaylas, para que bailen verdaderos Santiagos, tunantadas, mulizas y todo. Por Se viene la ejemplo. tunantera sensación de América. Espérate, vamos por Ay, partes. todavía no me conté. No te me aceleres, no te me aceleres. Con Huracán, por ejemplo, te podías cantar un guaylas, por ejemplo, de antaño, Nuestro Amor de Pobre, que suena más o menos. El amor de pobre, yo lo hice en el año 1990, ay, todavía me acuerdo. Oye, mira. Con los mañaneros de Huancayo, Claro, no, con pero ahora Percy que va a Lazo y tener ese todo, Huracán. pero de fondo y estaba ahí de jurado, los mejores, pues, Huracán del ¿Cómo Mantaro. sonaría un poquito de ¿Chiquitito? Chiquitito nomás. Yo no, como lo cantas tú, como lo canto yo. ¿Cómo cantamos? A ver, lo canto yo y luego lo cantas tú, ya lo canto para todo el Perú. No, mejor Escuchen, no. mira, en mi Mejor pon composición. mejor pon el Y yo no video. tengo plata ni oro, nada de grandezas para convencer. Tan solo te ofrezco mi vida, mi corazoncito lleno de querer. Ahora tú, Te en falta tu el tarán, versión, tan, en tan. tu versión. Tararán, tan, taran, tan. No lo tengo grande ni chico,
pero si lo pruebas no lo dejarás. Grande o chiquito, mi amor, mi corazoncito tuyo será. ¿Cómo que Ajá. grande o chiquito Mi tuyo será? corazoncito, Ah, pues. Tú basura. que entiendes mal. Ñaña, sí, ahora me dice la orquesta tunantera. La tunantera. A ver, vamos a cantar. ¿Qué orquesta va a venir la el domingo tunantera. 20? Y todos son tunanteros, Ya, pero pero la más también hace. tunantera. La más oye, te vuelvo a decir, pues. Que todos Por son ejemplo, tunanteras. una tunanta. A ver, mi chuntito me va a recordar cuántas tunantas. Oye, Alguna tunantada, una más o tunantada, menos, sí, a la ver. que llega al alma. ¿Ah? ¿Qué será? No. Decías que tú me querías, pero mentiras, todo era falso. Jurabas que tú me amabas, mentiras, todo era falso. Domingo 20 en la casita musical de Garapongo, el cumpleaños de nuestra chatita, como le digo yo, nuestra Aide Raimundo, que también ella te sigue amando, ¿no? Te sigue A amando. toda la A ver, vida. a ver. Al tiempo, ¿cómo que Al me quedó cielo. Ay, era al cielo. Tengo que corregir, no se olvida. La edad, la edad. ¿Cuál le daba? La edad la edad juvenil. A ustedes. No te vayas, te vas a salir en otro canal. A ver. Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo. El tiempo me convenció que te sigo amando. Esta es mi suerte. ¿Qué más? Siempre que he estado contigo, al final te tengo que decir 4 palabras. Ah, ay, quiero que escuches, quiere hablarte mi corazón. Ábrelo. Y ya no soporto tantas ofensas de tu amor. ¿Y a ver qué Quiero más? decirte, ya. Como nosotros conocemos a muchos amigos, entre ellos también hay patitos, ¿no? Negros. Ah, sí. Feos. Ajá, ¿cómo suena? Patito negro de la laguna, con tu plumaje muy elegante. ¿Qué más? Ah, a ver, ¿qué más? No. Mínimo tienes que acordarte mi nombre. Ay, tu nombre. Si un día alguien te pregunta quién es ella, nunca digas la conozco. Ahí de Raimundo. Ajá. Oye, Anita, gusto de verte, gusto de conversar contigo, gusto de recordar cosas. Oye, no, espérate, todavía esa es en la otra parte de mi entrevista, porque ahorita lo que quiero es que invites, reiteres tu invitación a este domingo 20 aquí a la casita musical. Sí, fuera de broma, Lalito, gracias, lo estoy pasando lindo. Ya yo tengo esa costumbre, gracias a Dios, días antes de mi cumpleaños recibir los regalos, agradecer a Guaral por esos toros, a mi compadre Jenny, a Guarochirí, a mi Puno, Juliaca, gracias, gracias Huánuco, gracias Cerro de Pasco, gracias a mi tierra linda que me vio nacer, Diosito, mi Huancayo, mi Quichuaicito querido. Lo máximo, Gracias de Quichuay. verdad. Y bueno, pues a todos los pueblos de todo el Perú, mi gratitud eterna, que Dios los bendiga. Y como Ñaña. siempre digo en la cajita musical, y que se quede este eslogan para Purito Perú, que Dios les dé lo que el doble me dan para mí. Perfecto. Y Ñañita, y si yo quiero llevarte a mi cumpleaños, por ejemplo, ¿qué número de contratos es para llamar? 990-646462. Fue nuestra idea, Raimundo, la voz del amor, nuestra reina del sentimiento, la chiriposa mayor, como dice. Chiriposa mayor, la La que le canta Por eso, la que le canta las chiriposas. Ah, pues. así tiene que aclarar. No, Siempre pero, dejando en claro. pero es bueno ser también la chiriposa de vez en cuando. No, por a mí ejemplo, no me gusta, porque eso duele. por ejemplo, porque hay que respetar lo ajeno. Esa vez que yo te presenté, por ejemplo, a Margarito Machacuay. ¿Yo qué culpa tengo que me acuerdas? haya mirado esa tremenda basura? ¡Vamos con ¿Yo qué música! culpa tengo cuando vino el torero? Hoy Me también, lo ¿no? pusiste y Dios mío. Dios mío, cosa- ¿Eh? mejor no te quería poner acuerdes. cacho, No te Yo creo acuerdes, que ñaña, me porque está llevando. no trajo todo, trajo cachos. Música, señor director, aquí en Purito Perú, igualito que tú.